Nos encontramos con Guadalupe Villa, ella es doctora en Historia y nieta de Francisco Villa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría empezar por preguntarle, además de la lucha militar y el triunfo revolucionario, ¿qué más nos dejó Pancho Villa? Bueno, mire, yo creo que ahora ya la figura de Francisco Villa está revaluada. Hace algunos años Villa estaba borrado de la historia nacional porque pues se le imputó haber sido el factor de división entre los constitucionalistas y haber llevado la revolución a otra fase de lucha entre los propios revolucionarios. A mí me parece que aquel concepto que se tenía de Villa nada más como el brazo armado de la revolución, bueno, es cierto, pero es parcial, ¿sí? Obviamente las grandes batallas que se dieron en la revolución, como fueron la segunda toma de Torreón en 1914 y la batalla de Zacatecas, pues fueron decisivas y las que llevaron a la derrota del ejército federal y desde luego pues a la victoria del ejército constitucionalista, en un momento en el que todavía los constitucionalistas no reñían entre sí. Pero yo creo que un aspecto muy importante fue cuando Villa estuvo como gobernador por un periodo brevísimo en Chihuahua, en diciembre de 1913, y todo lo que él hizo durante esa época. A mí me parece que un hombre que no tuvo escuela, pero que se supo rodear también de gente talentosa, que lo ayudó, y además el talento natural, innato en él, pues lo llevaron, y bueno, sobre todo su conocimiento del ambiente social del Chihuahua de fines del siglo XIX y de principios del XX, pues obviamente lo hicieron un hombre muy, muy sensible. El hecho de que él hubiera andado un tiempo como bandolero con Ignacio Parra, que anduviera pues siendo un adolescente en aquellas soledades de la Sierra de Chihuahua, lo están capacitando para primero hacer un entramado social, un tejido, las bases sociales de las que va a depender posteriormente su fuerza militar, pero también el hecho de haber sido él, bueno, su familia, trabajadores agrícolas, medieros, a él le van a dar el conocimiento de una sociedad y de los cambios que necesita, de las cosas que él se plantea que son susceptibles de cambio, ¿no? Justicia social, educación para los niños, pues redistribución de la riqueza de una manera justa. Entonces, cuando él llega a la gubernatura, pone en práctica pues muchos de estos conocimientos, muchas de estas ideas, y los hombres que lo van a suceder en la gubernatura, pues van a ser consecuentes con los mandatos de Villa. Es decir, lo primero que Villa hace cuando, de acuerdo al plan de Guadalupe, se convierte en gobernador constitucionalista del estado de Chihuahua, lo primero que hace es emitir una serie de decretos que solucionaron los problemas inmediatos. Algunos han criticado esto porque dicen, bueno, es que él no pensaba a futuro. No, es que ahí había que resolver cosas sobre la marcha y en el momento. Y eso es lo que él hace, y lo hace con una inteligencia pues que a todos nos sorprende, sobre todo porque siendo Chihuahua un estado fronterizo, teniendo una frontera tan enorme con los Estados Unidos, pues eso ya plantea un problema en sí, ¿no? Sin embargo, Villa pudo manejar muy bien su gobierno y, como les digo, dar solución a los problemas inmediatos que la revolución planteaba. ¿Qué legado nos dejó Francisco Villa? Creo que Villa nos dejó varias enseñanzas. Por ejemplo, para los jóvenes, a mí me parece que la principal enseñanza de Villa es el esfuerzo, la voluntad para trascender pues un ambiente hostil y
perfilarse, bueno, pues como uno de los principales revolucionarios. ¿A qué me refiero? Francisco Villa, en sus memorias, que él dicta muy tempranamente, dice: la tragedia de mi vida comienza desde el día en que nací en medio de la pobreza que rodeó mi cuna. Él no tuvo la oportunidad de tener estudios formales. Sabía leer y escribir, sí, pero debió de haber sido muy rudimentario su entrenamiento educativo. Él detestaba el alcohol. Durante el tiempo que fue gobernador, estaba prohibido en Chihuahua el alcohol, las cantinas fueron cerradas, etc. Es una hipótesis que yo tengo, no tengo ninguna base, ningún sustento, pero puedo imaginar que quizá su padre fue alcohólico o a lo mejor tuvo alguna experiencia mala con el alcohol y por eso detestaba el alcohol. Y él decía, es que quienes se emborrachan sustraen del gasto diario el dinero que necesitan para que sus hijos estudien, se vistan, se alimenten. Y entonces el alcohol lo único que trae es pobreza y malestar y además división entre las familias. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Benito Juárez, que es uno de los casos, y ahora en Villa, ellos se pudieron haber quedado en medio de ese ambiente que les tocó vivir, haber seguido siendo pastores o medieros, ¿sí? Pero con la fuerza de voluntad trascendieron eso. Entonces yo creo que esa es una enseñanza para los jóvenes, cómo la pobreza o un medio ambiente hostil no justifica que uno siga con ese mismo patrón de vida. Entonces yo creo que eso es importante. Villa dejó, durante el tiempo que estuvo en la revolución y mientras tuvo los recursos para eso, fundó 50 escuelas y ayudaba a hospicios para que los niños pudieran alimentarse. Ayudó a niños y los internó en las escuelas de artes y oficios, niños que andaban en la calle sin ningún beneficio, para que ellos estudiaran y tuvieran armas para defenderse en la vida. Unos fueron músicos, otros mecánicos, otros carpinteros. Les dio las armas para defenderse en la vida. A otros más los mandó a estudiar a Estados Unidos. Entonces yo creo que esas cosas que no sabemos de Villa son las que a mí me gusta hablar de ellas porque pues sí, sus glorias militares las conocemos, su administración en Chihuahua después de esta magnífica biografía de Frederick Katz, no nos deja ninguna duda sobre el talento que tenía para administrar y resolver problemas, para imponer además disciplina. Pero todas estas otras cosas, ese legado que parece poca cosa, pero que no lo es, como estudiar, darles a los maestros buenos sueldos. Él decía que prefería mejor pagarle primero a un maestro que a un militar. Creo que es muy importante y eso ya nos habla de quién era Villa. O sea, un hombre que por un lado nos plantea un carácter muy fuerte y por otro lado un carácter muy noble y muy sensible. Guadalupe, cuéntenos alguna anécdota que sea poco conocida de Pancho Villa. Pues hay muchas anécdotas, pero cuando él ya estaba en Canutillo, ya retirado, llegó un productor de Hollywood a proponerle filmar una película en la que él actuara. Y entonces le dijo que cuánto cobraría y le dijo él, mire, déjeme pensarlo, ¿sí? Y cuando llegó el momento de su respuesta, dijo, yo lo que quiero es que ustedes construyan un determinado número de escuelas. Yo no quiero el dinero para mí. Quiero que ese dinero que pensaban invertir en mí lo ocupen en construir escuelas. Desafortunadamente, esa película no se llegó a filmar y las escuelas tampoco se construyeron, porque Villa tuvo que pedir permiso al gobierno de Álvaro Obregón. Y como Álvaro Obregón no quería que Villa estuviera tan presente, digamos, en la gente, prohibió
y Villa no tuvo más que acatar las órdenes del presidente.